Horacio Berbisky, además de Alberto Fernández, a quien ya lo hemos visto en una urna gigantesca, ¿qué puede salir de las urnas? Bueno, esto es un ensayo general o un simulacro. La elección verdadera ocurre dentro de 63 días, el 14 de noviembre. Y en general las PASO han sido consideradas como una gran encuesta. No han sido decisivas. Ahora, de todos modos, son un ejercicio interesante porque tanto el oficialismo como la oposición quieren transmitir qué es lo que está en juego. No tanto hoy como en la elección de noviembre. Y en ese sentido, yo no recuerdo una coincidencia tan nítida entre oficialismo y oposición como este año. El jueves fueron los cierres de campaña, los actos de cierre. El de Juntos por Algo en el Estadio Atenas de La Plata y el del Frente de Todes en Tecnópolis. Y los dos dijeron lo mismo. Aquí se enfrentan dos modelos de país. Lo cual me parece que no solo es cierto, sino que tienen conciencia de eso. Ahora, el tema es ver cómo describe cada uno, digamos, el modelo que representa. Bueno, Rodríguez Larreta trocó los globos y el amarillo de Macri, que está por entrar a votar en este momento. ¿Se levantó? No, tal vez no se acostó todavía. Apagó Netflix. Tal vez no se acostó todavía. Por la cara que tiene, no se acostó todavía. Tiene más ojera que Alberto. Bueno, Macri no asistió al acto en La Plata. Había estado en un acto el día anterior o 2 días antes, en el cual Rodríguez Larreta lo hizo subir al escenario y saludar, pero no lo dejó hablar. Lo palmeó y lo bajó del palco. El papel del conejo en la galera del mago, ¿no? O sea, lo sacás, te aplauden y lo pirás de la mesita. Qué buena analogía, me encantó. Pero entonces, bueno, en vez de los globos y el color amarillo de Macri, las gorritas rojas con el nombre del candidato, el Colo Diego Santilli. Y, como mencionaban ustedes recién, fue muy notable el fondo musical. Escuchemos lo que cantaba el público de Juntos por Algo. Nico. ¿Estamos listos? Pero ¿estás seguro que esto es del cierre de... Sí, está grabado. ¿Puntos suspensivos? Sí, está Juntos por Algo. Está grabado allí. E incluso Rodríguez Larreta instó a cantarlo. No sé si tenés eso, Nico. Tenemos que poner todo. Tenemos que poner todo para, como dicen los chicos, para volver. Para volver. Para volver a llevar nuestra energía de cambio y transformación a todo el país. Pero si se me permite meterme, digo, es muy notable la ausencia de groove en los bombos del sector de... Es una cosa... Digo, nuestros bombos tienen un groove distinto, ¿no? Digo... No, pero además hay una cosa como de fetichismo. Estos se creen que depende de la banda sonora. Ellos creen que fue el cantito lo que definió el regreso
de Cristina al gobierno. No fue el cantito. En cualquier momento lo tenemos a Larreta diciendo tomá capuchino con chocolate, ¿viste? Digo, porque en el mate no sé si llega. Puede ser. Ahora, bueno, los dos modelos de país. En Tecnópolis, Alberto y Cristina, que fueron los únicos oradores, hablaron de producción, de trabajo, de salud. En cambio, el cierre de Juntos por Algo llegó al clímax en torno del punitivismo. Reforma de las leyes para endurecer penas y ablandar garantías procesales. Escucharon en la voz del propio Santilli. Terminemos con las excarcelaciones, modifiquemos el Código Procesal Penal para que un delincuente violento, un homicida, un violador, un asesino, un ladrón a mano armada, no entre por una puerta y salga por la otra. Terminemos con la puerta giratoria que tanto nos lastima a todos los familiares, a todos los bonaerenses, a todos los argentinos. Votemos el Código Penal que duerme el sueño de los justos en el Congreso para que haya condenas ejemplares. Terminemos con la reducción de condenas para los homicidas, para los asesinos, para los violadores. ¡Que cumplan la condena! ¡Que cumplan la condena como consecuencia del delito que cometieron! Bueno, unos ofrecen empleo y acuerdo político para enfrentar la megadeuda con el Fondo Monetario y los otros cárcel a los excluidos que entran en conflicto con la ley penal. Está clarísima esta elección, ¿no? Me parece, y dicho por ellos mismos, ¿no? Digo, no es una interpretación nuestra, es lo que ellos dicen. Bueno, muchos conciben, digamos, esta prueba de fuerza como una escala en la marcha hacia el 2023, que es como se renueva el Poder Ejecutivo. Ahora, pero la experiencia de la última década relativiza esa idea. El que más arriesga en esta compulsa me parece que es Rodríguez Larreta, porque, digamos, él decidió un enroque muy audaz, decidió que María Eugenia Vidal fuera a la capital federal y que Diego Santilli fuera a la provincia de Buenos Aires, cuando ella fue gobernadora de la provincia y él vicejefe de la ciudad. Y según sean los resultados, esto lo va a fortalecer o lo va a debilitar. Digo, si Santilli le gana nítidamente al mediático Facundo Manes, no van a cambiar demasiado las cosas para Rodríguez Larreta. Pero si el mediático Facundo Manes le ganara a Santilli, eso sí sería un golpe muy duro para Rodríguez Larreta. Y en la ciudad autónoma, ahí no hay grandes riesgos porque el antiperonismo está tan instalado en el electorado porteño, es tan fuerte, que hay pocas dudas de que ellos van a ganar. El tema es ver, digamos, con qué porcentaje de votos. Hay 3 listas de Juntos por Algo en la ciudad autónoma, una encabezada por Vidal, otra encabezada por Ricardo López Murphy y otra encabezada por el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein. Y digamos, ellos están renovando las bancas que obtuvieron en la mejor elección de su historia, que fue la del año 17, donde entre Elisa María Belina Carrió y Lustó sacaron más del 60% de los votos. Y ahí, bueno, es difícil que esta vez alcancen ese número y habrá que ver cómo se compone el voto de ellos, digamos, entre esas tres listas, pero de todos modos no es demasiado importante. Por ejemplo,
En el año 9, la lista del entonces Frente por la Victoria fue encabezada nada menos que por Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. Y perdieron ante un empresario sin experiencia política del que nadie volvió a hablar desde entonces. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba? Alica Alicate, ¿no era? Se llamaba Francisco de Narváez Stoyer y le decían, igual que a Santilli, por las mismas razones, Colorado. Vos tenés buena memoria, pero no sé si mucha gente recuerda quién es que le ganó a Kirchner, Scioli y Massa. Y sin embargo, 2 años después, Cristina fue reelecta con el voto de Martina Garbars, Por supuesto. que formó parte Y muchos otros jóvenes. y muchos otros jóvenes, Jóvenes. y llegó al 54%, que es la mayor votación presidencial en la Argentina postdictatorial, solo superada por el más del 60% de Perón. Perón, ¿no? Sí. De modo que, digamos, la elección de medio término en ese sentido es un predictor muy débil de lo que viene después. Y lo mismo pasó inmediatamente después, porque Cristina ganó por el 54% de la presidencia, pero 2 años después, en la legislativa de 2013, Sergio Tomás Massa, que se separó del kirchnerismo en ese momento, venció a Martín Insaurralde, que era el candidato del kirchnerismo, y Massa, bueno, sintió que tocaba el cielo con las manos. Y sin embargo, en 2015 quedó tercero cómodo en la carrera presidencial. Y ese año, 15, se impuso la Alianza Liberal Radical, con Macri como presidente, y volvió a hacerlo en la elección de medio término del 17. Ese año, Cristina perdió frente al insubstancial Esteban Bullrich, pero aún perdiendo, el 37% de los votos que obtuvo en la provincia de Buenos Aires la constituyó en la gran electora del peronismo. Y en 2019, gracias a eso, Macri fue el primer presidente postdictatorial que intentó ser reelecto y no lo consiguió. Es decir, que ni hoy ni en noviembre se decide quién ejercerá el gobierno a partir de 2023. De modo que quienes piensan en la cena a la hora del desayuno, mejor que cambien de idea. Falta mucho, y lo que se juega ahora es la representación legislativa de cada fuerza. La influencia que esto vaya a tener luego en el bienio previo a la renovación presidencial también es discutible. Por ejemplo, en ese año 9 que mencionábamos, el Grupo A, que fue conducido en el Congreso por Patricia Bullrich, bloqueó todas y cada una de las iniciativas del gobierno, hasta la ley de presupuesto, como recordó Cristina en el acto de Tecnópolis. Y sin embargo, bueno, incluso la obligó a Cristina a vetar una ley que parecía muy simpática, que establecía el 82% móvil para los jubilados. Porque, bueno, Cristina dijo que no estaban en condiciones de pagar eso en ese momento, y que eso era un proyecto de ley dirigido o a desfondar el sistema previsional, que se estaba fortaleciendo de una manera sin precedentes, o para obligarla a vetar, y ella vetó. Yo no sé si tienen recuerdo de ese episodio. A mí yo sí tengo recuerdo. A mí me parecía que vetar eso era muy peligroso políticamente, que era muy antipático, y Cristina no tuvo ningún reparo en hacerlo y explicó. Y dijo, los jubilados saben muy bien quién ha mejorado la situación de ellos y quién no, de modo que se paga lo máximo que se puede, pero no una fantasía
hecha para provocar una situación caótica. Vetó y no pasó nada en contra de ella con eso. Y de hecho, bueno, fue reelecta al año siguiente, ¿no? Bueno, de las cosas que se plantean, digamos, sobre qué es lo que está en juego, la postulación más estridente es la que dice que el país está a 7 bancas de convertirse en Venezuela, que serían las que le faltan al gobierno para contar con mayoría propia en ambas cámaras del Congreso. Lo cual, digamos, es un disparate. No hay puntos de contacto entre Argentina y Venezuela, ningún punto de contacto. Son situaciones nacionales, históricas, políticas, sociales, étnicas incluso, totalmente distintas. No hay punto de comparación. Alguna versión más racional del mismo discurso dice frenar al gobierno, controlarlo. Y en cambio el oficialismo plantea la necesidad de consolidar una mayoría legislativa que permita llevar a cabo reformas estructurales necesarias. Por ejemplo, la reforma de la justicia, del Poder Judicial. Y entonces la oposición dice, buscan controlar la justicia para lograr la impunidad en las causas por corrupción. Bueno, es como un diálogo de sordos en ese sentido, ¿no? El único punto en el que todos están de acuerdo de los encuestadores es que la población no tiene ganas de responder encuestas. Las telefónicas son más imprecisas que nunca. De cada 10 llamados que se hace, solo uno acepta contestar. Y las presenciales son más caras de lo que es posible pagar. Y armar la muestra, digamos, para que una encuesta tenga sentido, la muestra tiene que ser absolutamente representativa de la población objeto. Ahora, si de cada 10 que vos le interrogás, o solo uno te contesta, ¿cómo armás la muestra? Es una tarea muy ardua, muy difícil. Y por supuesto, hay sondeos para todos los gustos. Se están publicando permanentemente encuestas donde quién gana y por qué diferencia varía según la encuesta, con un clivaje enorme. Por supuesto, siempre hay variaciones, pero nunca tanto, es decir, diferencias de 10, de 15 puntos entre una encuesta y otra. Es decir, alguna te dice que están parejos, otra te dice que gana el oficialismo, otra te dice que gana la oposición, una te dice que la diferencia va a ser de 4 puntos, otra te dice que va a ser de 10. Entonces, lo más evidente es la dispersión de los pronósticos, y la interpretación es que esto muestra un rechazo a los políticos y a la política. Yo veo que, en primer lugar, lo que muestra es un rechazo a los encuestadores, cosa que no te van a decir los encuestadores y tampoco te la van a decir los políticos, pero bueno, para eso estamos los periodistas, que no somos encuestadores ni políticos. De modo que no tiene sentido tomar como referencia los sondeos. Nunca se votó con tanta incertidumbre y cada fuerza canta victoria antes de tiempo para darse ánimo. Yo veo, ya lo he dicho en otras elecciones previas, que hay otras formas de aproximarse a los posibles resultados. Y además no necesariamente los resultados de hoy se van a repetir en noviembre. Puede haber cambios, sobre todo porque este año en distintas provincias y en distintas fuerzas hay más cantidad de listas enfrentadas que en otras elecciones anteriores. En general en las PASO no ha habido fórmulas enfrentadas, sino listas únicas. Este año no. Este año Juntos tiene listas enfrentadas, creo que en 17 de los 24 distritos, y el Frente de Todos no tanto en escala provincial, pero sí en nivel municipal,
Y en escala provincial tiene listas enfrentadas en provincias importantes como Córdoba y Santa Fe, por ejemplo. Ahora, los otros elementos que yo creo que hay que tener en cuenta, lo cual no quiere decir que sean todos concurrentes, algunos son contradictorios con otros. Por ejemplo, desde que empezó la pandemia, que tiene efectos negativos muy evidentes, hay una tendencia mundial y es la derrota de los oficialismos. Y esto ha pasado en todos los continentes, en Europa, en Asia, en América. Ahora hay una excepción a la regla, que es la Argentina. Qué raro nosotros. Fíjate una cosa, esto yo no lo he visto muy analizado. Entre junio y agosto hubo comicios provinciales en 4 provincias. Y en las 4 ganaron los oficialismos. En Jujuy ganaron los candidatos del carcelero de Milagro Sala, en Salta los del gobernador Gustavo Sáenz, en Misiones los de Carlos Rovira y en Corrientes los del gobernador Radical. Ahora, fíjate la enumeración que hicimos, ¿no? Provienen de distintos puntos del arco político e ideológico. Hay renovadores, hay radicales, hay justicialistas. ¿Qué es lo que tienen en común? Que representan los respectivos gobiernos provinciales. Es decir, tenemos por un lado una tendencia mundial y por otro lado una tendencia de las provincias argentinas. Habrá que ver qué va a pasar en esta elección que no es provincial sino nacional. Otro punto llamativo es que en esas 4 elecciones la asistencia estuvo unos 10 puntos por debajo que el promedio histórico, a pesar de que en los 4 casos se elegían autoridades provinciales e incluso en Corrientes gobernador. Es decir, estuvo en torno del 65% la asistencia. En cambio, digamos, en las primarias de hoy no se elige nada. Digamos, la elección fuerte va a ser en noviembre recién. De modo que a mí no me sorprendería que cerca de la mitad del padrón prefirieran no correr el riesgo de contagio en una inevitable aglomeración, por más protocolos y precauciones que adoptara la justicia electoral. Además, que yo sepa, en ninguna lista figuran Messi ni el Fideo, que son una motivación fuerte para correr el riesgo, como se ha visto la semana pasada. Otro elemento a tener en cuenta es que en la Argentina postdictatorial los gobiernos nacionales suelen triunfar en la primera elección de sus respectivos mandatos, salvo circunstancias fuera de lo común. ¿Por qué? Porque los desplazamientos del electorado son más lentos que los de las élites. Y como norma, transcurrido 2 años, el electorado ratifica su confianza en los que ungió para gobernar. Esto es la experiencia, digamos, que hemos visto en estos 30 y pico de años. Hay una sola excepción a esta regla, y fue la primera alianza en las elecciones de octubre del año 1, lo cual precipitó la crisis terminal de la presidencia de Fernando de la Rúa. Pero estas fueron circunstancias realmente especiales, tanto políticas como económicas. Por ejemplo, la postergada crisis de la convertibilidad, la ruptura de la alianza gobernante cuando el vicepresidente Carlos Álvarez renunció, el conflicto interno que provocó el ministro de Economía López Murphy cuando cuestionó la gratuidad de la enseñanza universitaria, y esto provocó una reacción furibunda de la juventud radical, cuya mayor fortaleza está en los claustros universitarios, y López Murphy solo duró 2 semanas en el cargo. Es su reemplazo por Domingo Cavallo, cuyos audaces experimentos sobre seres vivos profundizaron la crisis. El corralito y el corralón, que echaron a la calle a multitudes que no tenían para comer o que veían esfumarse los ahorros de una vida. Y supongo que todos recuerdan la improbable coincidencia que se produjo entonces de Piquete y Cacerola. Incluso había un cantito que decía: Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Y
coincidían el piquete casero, la izquierda insurreccional y el egoísmo individualista que reclamaban la puerta de los bancos. Además, de la Rúa tenía una indiferencia total, y él decía que como él no era candidato, el resultado no le concernía, y su gobierno además era muy débil legislativamente, lo cual, cuando el justicialismo lo amenazó con el juicio político, se tomó en el helicóptero. Y además había un acuerdo subterráneo entre los líderes del radicalismo y del justicialismo, Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, con el aliento sigiloso del flamante cardenal Jorge Bergoglio. Cada uno tenía sus propias razones, pero todos querían ajustar cuentas con el presidente. Bueno, esta es una enumeración extensa, pero útil para cenar los desastres que no ocurren hoy. Aunque Alberto cite a Alfonsín y Cantinflas diga que al final votase a un radical, el gobierno es peronista y eso marca una diferencia. Es la hora 10.